¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy comunicólogo y hoy, Joel, vamos a platicar de si luego, ¿qué dije? O sea, yo como digo una cosa, digo otra y así me la voy llevando. Y en una entrevista soy tan capaz, cabrón, de poder decir una cosa y en el mismo discurso, en el mismo guión, en la misma toma, para que me lo entiendas, cambia completamente un discurso de una de las personas más salameras, para decirlo bonito, propio y educado, de la cuarta deformación. Fíjate que tenemos un problema en lo que son ¿Tenemos un problema? tenemos un problema en los medios de comunicación nacionales, Sí, Simón. en donde se ha pensado que para equilibrar la información, tú necesitas tener los periodistas tradicionales o la gente que se dedicaba a la comunicación política y nuevos personajes, youtubers o gente que empezó a hacer periodismo a partir de la llegada al poder de López Obrador. Sí. El problema es que muchas de estas figuras pues son gente que viene a hacer propagandismo político y no un periodismo serio o un análisis de la realidad real. Y que nada más ¿no? aplauden cualquier acción. Y entonces nos hemos llenado de youtubers, ¿no? De gente como Vicente Serrano, como Lord Molécula, Campechaneando. que por cierto, fíjate, el director de la revista, etcétera, Marco Levario, Trucot. está por sacar un libro dedicado precisamente al análisis de estos personajes, de cómo Álvaro Delgado, que era muy buen periodista y se perdió cuando le llegó el precio el poder, Federico Arreola, podría mencionar muchísimos, ¿no? Federico Arreola, cabrón. Y hoy vamos a ver uno de esos casos porque es un personaje entronado en uno de los medios de comunicación, pero que pues nomás escucharla te deja claro qué tipo de personajes hoy llenan la pantalla de la televisión mexicana, de los periódicos nacionales o de las redes sociales, ¿no? Es que es lamentable. Quédense porque de verdad lo que van a escuchar es como, no sé, güey, como cuando estás platicando con alguien, lo cachas en la mentira y se quiere justificar y termina cagándola más. De eso justamente vamos a platicar, pero con hechos, porque hay videos que así lo delatan. Bienvenidos sean todos ustedes, soy comunicólogo en la opinión de Joel Díaz. Y luego, ¿qué dije, Joel? O sea, ya con lo que platiqué anteriormente, pues básicamente puedo decir que ya se me olvidó todo lo que dije. Porque haz de cuenta que lo que vamos a ver, cabrón, es que es lamentable, cabrón. ¿Cómo puede existir personas? A ver, Viri Ríos, académicamente puede ser una persona muy importante. Académicamente puede ser una persona que puedes decir, está chingona. Pero entonces cuando la academia lo tienes los datos, pero tu nivel de salamería es otro, terminas contradiciéndote en un programa y quedas pues peor. O sea, quedas puñetísima porque simplemente no puedes compatir, puedes empalmar lo que tienes en el cerebro de la academia versus lo que tienes que hacer para tragar. Porque es lo que lo traicionó aquí. Pero además también habría que decirlo, Hugo. Mira, yo cuando estudiaba mi carrera, teníamos un maestro que nos decía que la maestría o el doctorado no quita lo pendejo, ¿no? No. Yo conozco y bueno, varios que... Entonces, no es garantía de que alguien tiene capacidad el hecho de tener un título de carrera, de maestría o de doctorado, ¿no? Eso... Pero la morra estudió en Harvard, ¿no? Pues no sé dónde he estudiado, pero la verdad es que... Dios, creo que trae un tema en Harvard. El tema es que, pues como tú bien dices, les ganó a su conocimiento el interés por comer y por llenar sus carteras. Si hay un ejemplo claro de chayotero hoy en día, son ellos, precisamente. Mamón. ¿No? Ese es el claro ejemplo de los chayoteros. Y vamos a verla, ¿no? Para que... Una plática con Enrique de la Madrid. Esto hay 2 videos. Primero, ahora sí que como dice, ya vamos con el primero, ¿no? Viridiana,
La informalidad es sin duda un problema, pero no es ni remotamente el principal problema de este país. En este país, el 64% de los impuestos que se evaden son evadidos por el 10% más rico. Y cuando nosotros vemos el 10% más rico, ahí la gran mayoría de las personas sí paga impuestos. La informalidad sí se concentra en los deciles más bajos de ingreso. De hecho, por eso la informalidad representa una tercera parte del total del valor de la economía en este país. Es decir, existe evidencia de que conforme los ingresos de las personas suben, las personas no tienen opción más que formalizarse, porque pues empiezan a llamar más la atención, las empresas son más grandes. Oye, pero además, fíjate cómo empezamos, ¿no? El 10% que gana más en nuestro país No, país. no paga impuestos. Pero conforme tú vas escalando en la posición social, entonces tú sí pagas impuestos. Por eso lo digo. Y entonces resulta que ese 10% que ella decía que no pagaba impuestos, sí paga impuestos. Pero además, si tú eres informal y empiezas a ganar dinero, luego empiezas a formalizarte para pagar impuestos, ¿no? ¡Qué maravilla! Y de luego, verdad, y se necesita un chorro de cerebro para entender eso, de verdad. luego llega la legión del rebelde, ¿No? güey, y te dice, ay, ¿qué se siente pagar impuestos? Nunca has pagado, pinche fifi. Pendejo, ahí está, güey, te están explicando tal cual la carrera del emprendedor. Empiezas valiendo madre y empiezas a desarrollar algo que luego tienes que hacer una empresa para pagar impuestos. Así funciona la vida del emprendedor cuando empezamos desde abajo. Los fifís de veras o los apalancados como el Junior, pues esos vatos empiezan pues así, Pues empiezan, teniendo casas en Houston sin haber trabajado. empiezan en Houston, ¿no? con trabajos dados por papi, Ajá. con esposas conseguidas por papi, ¿no? Esposas que tienen trabajos conseguidos por papi. Y que todavía ¿no? te pendejé en la mañanera tu papá y que dice, mi hijo está refuñetas, lo mantiene Sí. la vieja. Exacto. Pero ahí les va. No crean que esa es la única declaración de esta señorita Bri Ríos. Ahí les va la segunda con esa entrevista con Enrique de la Madrid. ¿Piensas que hay que cambiar el modelo económico o no? Claro que sí, porque el modelo que nosotros teníamos como tal no dio para sacar al 42% de la población de la pobreza. Pero permíteme, el que ahorita está trabajando es un desastre, y si quieres de ese elaboramos más. El de hoy no es viable, porque no coincido con las cifras de Viridiana. ¿De dónde sacó que la pobreza ha bajado? Yo no dije que hubiera menos pobres. Dijiste Yo que había dije menos que con el pobres. gasto social, lo puedes ver después en el programa cuando lo veas. Yo dije que con el programa, el tamaño del gasto social actual, López Obrador está sacando a más gente de la pobreza. Pues si somos de más lo que por se unidad. sacaba anteriormente, no en términos proporcionales, Sí. no en números fijos. Pero hay más pobres, ¿no? Ahora, sí, claro, Ok. porque la pandemia fue un desastre, como yo lo comenté, y porque no se tuvo una política adecuada para... Está sacando pobres, pero sí hay más pobres, ¿no? Viri, pregúntale al Coneval. 3.8 millones de pobres más. Creció la extrema pobreza de 7% de la población a 8.5%. Exacto. Eso no miente, son números, son datos, es la realidad. Que no quieras entenderlo es distinto. Le traiciona el inconsciente. Yo creo que académicamente Viri en algún momento emitió su perfil en Twitter y recuerdo un tema ahí de una academia muy importante. Pero claro, cuando llegas a ser tan cromazable, Pues es que así se han vuelto, ¿no? les traiciona no pueden quedar bien. Federico, Julio Astillero, Ay, astillero, no ¿no? mames. No. Bueno, es que esa pinche bola de la Legión del Rebuzne, placentas truncas, de verdad es que nunca les puedo llamar mejor que gamborimbos aplaudidores, porque neta, su jefa estaba bien peleada con el ácido fólico, no se pasen tanto de mierda, o sea, está cabrón, quiéranse tantito, No, respeten sus y además, fíjate, ideales. ¿dónde? Yo quiero saber qué va a ser de ellos Ujú. cuando se termine este sexenio. Nada, ¿No? nada, O sea, pobrecitos. Estaban en la oscuridad, brillaron durante un sexenio y se irán a la oscuridad otra vez. Sí, Porque no tienen nada que aportarle a la vida totalmente. pública, ¿no? Totalmente. Porque lo suyo no fue objetividad, porque lo suyo no fue un análisis serio de la realidad. Lo suyo fue hacer propagandismo político desde los diversos medios de comunicación y las redes sociales. Para quedar bien. Simple, ¿no? Vámonos pues. Entonces, ¿cómo era? ¿Sí lo que dijo? No hay menos pobres, pero sí hay más pobres, Ah, sí. ¿no? Y los Los que- más ricos no pagan impuestos,
pero sí pagan impuestos. Pero entonces cuando eres rico ya pagas impuestos. Exacto. ¿No? Y luego termina el video y dice,